Pues si nos puede empezar explicando un poquito cómo se daña una célula. Bueno, la forma en que se daña una célula es de muchas formas diferentes, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, por recibir una radiación ultravioleta o otro tipo de radiación. Puede ser también por un agente químico que le afecte, choques mecánicos, por ejemplo, también. O sea, es múltiple. Las formas en que se puede dañar una célula son múltiples. ¿Qué es una vacuna terapéutica y en qué se diferencia de otros tipos de vacunas? Pues, bueno, yo dentro de lo que sé de inmunología, pues una vacuna terapéutica se supone que es una vacuna, ¿no? En el que podemos, de alguna forma, conseguir una inmunidad contra un determinado tipo de enfermedad, ¿no? Como suelen ser todas las vacunas, ¿no? En este caso, supongo que si te refieres al tipo de vacuna que hablarían en el artículo que nos interesa, pues es una vacuna en la que parece ser que lo que quieren hacer es utilizar células del propio paciente a las que inducen senescencia y luego reimplantarlas en el paciente para generar ese choque inmunológico. Se diferenciaría de otras en que en otras, pues, por ejemplo, pues puede ser expresar una proteína de un determinado agente infeccioso, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos puede explicar un poco qué es la senescencia. Pues la senescencia es difícil un poco de explicar porque son, digamos, dentro las células pueden estar en diferentes estadios, ¿no? Una célula puede estar quiescente, que significaría que no se está dividiendo, pero puede estar esperando señales que le lleguen desde el exterior, por ejemplo, pues un agente, pues no sé, una hormona, etcétera, que diga, bueno, es el momento de dividirse, está preparada para dividirse. Luego hay células que no se dividen, pero porque están diferenciadas terminalmente, es decir, por ejemplo, neuronas, ya han llegado ya no se dividen más, pero siguen ahí vivas y están perfectamente activas. Y luego están las células senescentes. Las células senescentes son células que han entrado en no están muertas, digamos, pero han entrado en un periodo que son como células zombies. No dejan de dividirse, ya no es irreversiblemente, no pueden dividirse. Y lo que las caracteriza es que suelen soltar una serie de moléculas al exterior, ¿no? Que sería, pues, prácticamente desde señales de alarminas, por ejemplo, para que el sistema inmune las reconozca y las elimine, a todo tipo de interleuquinas y citoquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente lo que las diferencia es eso, que están irreversiblemente abocadas a no dividirse. Hay senescencia y se puede inducir por diferentes formas, ¿no? Hay una que es natural, digamos, que es la replicativa, que es que las células se pueden dividir un número determinado de veces, las células normales. Y ese número viene medido por una especie de reloj biológico que es el acortamiento de los telómeros, que es digamos, la parte final de los cromosomas, que pueden hacer una serie de divisiones determinadas. Cuando se acaban esas divisiones, ya la célula entra en senescencia y ya no se divide más. Lo que pasa es que las células tumorales lo que hacen es reexpresar una enzima que nosotros tenemos en el estadio embrionario, que es la telomerasa, y son capaces de reparar los telómeros. Por eso las células tumorales se dividen indefinidamente, mientras que las células normales pues tienen esa especie de reloj biológico. Se puede inducir senescencia también por determinados tipos de estrés, ¿no? Entonces, pues, puede ser por determinados fármacos, como por ejemplo en este artículo pues utilizan daunomicina, que es una antraciclina, y la utilizan a diferentes dosis. Si quieren matar la célula a unas dosis más altas, a dosis más bajas y durante un tiempo, pues para inducir senescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también puede ser por hipoxia, que no tengan suficiente oxígeno y tal las células, también se puede inducir senescencia. Incluso puede ser, perdón, se puede inducir senescencia por un exceso de señales mitogénicas, es decir, por un exceso de señales de división. Puede llegar el caso en que la célula diga, ya no quiero más, y ya se entre en senescencia. O sea, hay múltiples causas. ¿Por qué durante los tratamientos contra el cáncer algunas células mueren y otras entran en senescencia? Pues la cuestión puede ser un poco por varias razones, creo yo, ¿no? Una es por el tipo la dosis a la que hayan sido sometidas. Hay que tener en cuenta que los tumores están como son 3D. Entonces, no todas las células están expuestas de igual manera al fármaco que llega, porque aunque los tumores tienen vasos
sanguíneos y tal dentro, pero digamos que no son muy perfectos. Entonces puede llegar que lleguen diferentes dosis y puede ser que una dosis sea más bien para senescencia y tal. También puede ser porque en la senescencia participan determinados genes muy importantes, como es la proteína del retinoblastoma, el gen del retinoblastoma o el P53, y estos pueden estar mutados en algunas de las células que dentro del tumor, porque hay una cierta heterogeneidad, y entonces en aquellas en que estén mutadas, pues a lo mejor tienen más predisposición a entrar en senescencia que a morir. ¿En qué se diferencia la interacción de las células con el sistema inmunitario dependiendo de si estas son células muertas o senescentes? Pues la verdad es que viendo el artículo bastante, ¿no? En el sentido de que normalmente, bueno, pues las células pues, son reconocidas por el sistema inmunitario, ¿no? En principio, las células, para ser reconocidas como propias del individuo, expresan como, digamos, tarjetas de visita, que son péptidos que están con el complejo mayor de histocompatibilidad, el 1, en el exterior de la célula, pues digamos su tarjeta de visita. Si el sistema inmune los reconoce como propias, como células propias, no las ataca. Si las reconoce como que hay alguna proteína diferente, algún fragmento que no corresponde, las atacaría, ¿no? Entonces, lo que sí que han visto aquí es que parece ser que se evoca una señal del sistema inmune más potente, que implica los dos tipos de sistema inmune, el innato y el adaptativo, cuando se utilizan células senescentes, más que cuando se utilizan células que están ya comisionadas para morir. Aquí comparan células que normalmente están tratadas con el mismo fármaco, pero en un caso con una dosis de fármaco suficiente como para que las células estén ya destinadas a morir y ya estén en una especie de muerte inmunológica, frente a las células senescentes que estarían ahí, digamos, pues en plan zombie, ¿no? Y parece ser que generan una respuesta mucho mayor. También es posible porque están más tiempo en contacto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí hablan de algunos experimentos en que lo que hacen es inyectarlas en ratones y ven que las células, y luego ven cuánto tiempo duran ahí inyectadas, y ven que la célula que está comisionada para morir, un día después ya no se detecta señal, mientras que en el caso de las senescentes, 11 días después se detecta señal. Es posible que el estar más tiempo en el sitio y por tanto más tiempo en contacto con el sistema inmune, pues pueda producir una respuesta mucho más fuerte. ¿Cómo es el proceso de formación a nivel celular de los tumores? Bueno, los tumores normalmente se originan porque se producen inestabilidad en el ADN y se producen una serie de mutaciones que afectan a genes que vienen. Normalmente, en los casos donde mejor se conoce, por ejemplo, en colon y tal, cómo se forman los tumores, primero se suele inhibir un gen supresor. Cuando hablamos de genes supresores, son genes que participan, normalmente serían como los frenos de un coche, son genes que participan en frenar la división celular, o en controlar la división celular. Entonces, uno de esos frenos desaparece, ¿no? Luego empieza a haber también, se pueden ver afectados genes que participan en la reparación del DNA. Entonces, cuando el DNA o el ADN, perdón, no se repara, pues empiezan a aparecer mutaciones que pueden afectar a otros genes. Y ahí aparecen ya oncogenes, genes que normalmente su copia normal funciona para pues controlando el ciclo celular, digamos como aceleradores o tal, en un momento determinado, y que cuando adquieren una formación, cuando mutan o son afectados, ¿no? Pues lo que adquieren es una capacidad como de estar apretando el acelerador constantemente. Con lo cual, al final, tenemos la célula, que normalmente está controlada su división celular, pues ahora la tenemos que el freno para frenar esa división está roto y el acelerador está funcionando en marcha. Pues ya imagínate ese coche cómo va a funcionar. Pues empezará a dividirse incontroladamente, que al fin y al cabo es la característica fundamental del cáncer. Supongo que el tratamiento del cáncer puede depender dependiendo del tipo de tumor o de su localización. Sí, es que cuando hablar de cáncer solo no es una sola enfermedad, son múltiples enfermedades que tienen como patrón común es una división incontrolada, ¿no? Entonces, pues dependerá de muchos factores el tipo de tratamientos. Hay tumores que sí que responden muy bien a la terapia, otros tumores que no responden a la terapia porque tienen una resistencia propia, ¿no? Del tumor,
y hay tumores que inicialmente responden a la terapia, pero luego generan resistencia. Una de las características de las células tumorales es que son muy versátiles, van cambiando constantemente, tienen una inestabilidad genómica grande y eso hace que vayan apareciendo clones dentro de esas células, ¿no? Que tienen diferentes características. Entonces tú le pones un fármaco, te cargas a todas las que son sensibles, pero como aparezca alguna que sea resistente, pues ya lo tienes resistente. Y encima muchas veces aparecen fenómenos de resistencia cruzada, es decir, que tratas con un fármaco y las células se hacen resistentes no solo a ese fármaco, sino a muchos fármacos, incluso de naturaleza química muy distinta, ¿no? Entonces que realmente eso es uno de los principales problemas, ¿no? Aparte de que hay que tener en cuenta que el cáncer, las células son células tuyas. En realidad es como si tus células te dieran un golpe de estado, más o menos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que si te enfrentas a un agente infeccioso. Un agente infeccioso, pues tienes una bacteria que es distinta de tus células. Entonces, encontrar algo que mate a la bacteria y no mate a tus células es más fácil. Pero si son tus propias células que han, digamos, evolucionado de una forma maligna, la ventana terapéutica que tienes es pequeña, porque todo lo que toque a estas probablemente toque a las normales también. Por eso de todos los efectos secundarios de la quimioterapia y todo eso, en todas las células que se dividen en el organismo se ven afectadas. Para que esta investigación se llegue a aprobar y en algún momento se pudiera aplicar a nivel clínico y médico, ¿qué fases tiene que pasar una investigación de este tipo? Bueno, pues en este caso depende de cómo vayan a utilizarlo, ¿no? Si las dos formas que ella decía en la entrevista, que de La Vanguardia, era, por un lado decía que, bueno, vamos a intentar utilizar fármacos que generen más senescencia. En ese caso, bueno, pues si los fármacos están aprobados o lo que sea, pues no sería especialmente difícil llevarla a la práctica. Luego habría que ver que lo aprobara el comité ético correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? En el otro caso, que es utilizarlo como adyuvante con otras terapias, esto dependería, por un lado tienes que sacar una biopsia, digamos, del tumor, crecer es vivo esas células del tumor en un cultivo primario, más o menos, hacerlas senescentes con un tratamiento y luego reimplantarlas en el paciente. Y todo eso se tiene que hacer en unas condiciones que evidentemente no le metas al paciente ningún tipo de agente tóxico y tal. Hombre, todas las investigaciones llevan un tiempo, pero yo creo que estas no deberían llevar muchísimo tiempo o muchos pasos para poder implantarlas. No es lo mismo que tener un compuesto nuevo, por ejemplo, que se supone que es un inhibidor de algo, y entonces hay que pasar por la fase 1, digamos, ver la toxicidad, etcétera, etcétera, antes de ver si tiene un efecto, luego aumentar el número de pacientes y ver que si ya más o menos tienes eso, y llegar a la fase 3, que tienen miles de pacientes, en fin, eso ya sería más años, pero creo que en este caso a lo mejor quizás se podría, porque lo que estás poniendo realmente son células del propio individuo, en principio. Si nos puede explicar un poco, supongo que existen otras patologías en las que se da o se presenta la senescencia, ¿cuáles son? Bueno, senescencia se puede producir prácticamente en todo tipo de células. Entonces, ¿en otras patologías te refieres que pudiera haber células senescentes? Pues puede ser a lo mejor en algunas, me imagino que en enfermedades neurodegenerativas y todo esto también puede haber células que aparezcan con senescencia, etcétera, pero no lo sé muy bien. Yo trabajo en cáncer y en esto estoy fundamentalmente centrado. Y en caso de desarrollarse esta vacuna, ¿considera que podría ayudar también igual en otros tratamientos de patologías de...? En otras patologías que no sean cáncer, ahí me Vale. pillado, no lo sé directamente. Nada. Pasamos a otra. De desarrollarse esta vacuna, ¿sería un tratamiento sustituto de otros como la quimio o la radioterapia o sería un tratamiento adyuvante complementario a los anteriores? Yo lo veo más como adyuvante. Porque me parece que sacar las células, hacerlas senescentes y volverlas a reimplantar, pues bueno, puedes tenerlas controladas, etcétera, ¿no? Es que, de hecho, el mismo grupo ha publicado otro artículo, ¿no?, en el que lo que ven es que las células senescentes lo que hacen es expresar PLD2 y eso de alguna manera inhibe las células del sistema inmune, lo que sería contrario, por ejemplo, a la otra forma que dicen ellos de tratamiento, que sería inducir senescencia in situ, dentro del tumor. También es verdad que en ese segundo artículo hablan de que tienen un tratamiento
inmune para eliminar el PLD2. Pero yo por eso pienso que mejor sería como adyuvante, porque podrías controlar la expresión de PLD2 en las células senescentes que vas a poner dentro del paciente. ¿Cómo se podría haber dado cuenta el grupo de investigación del doctor Manuel Serrano de que las células senescentes podrían ser la clave para crear un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco contra el cáncer? Es que ese grupo ha trabajado muchísimo en ciclo celular durante muchísimos años, Manuel Serrano, y la verdad es que, bueno, parece ser que empezaron a darse cuenta ya de que con el desarrollo de la inmunoterapia del cáncer, que lleva muchos años intentándose, o sea, llega desde finales del siglo XIX se empezó a hacer alguna cosa, ¿no? Pero ahora es cuando está tomando, ahora que vamos conociendo cómo las células tumorales escapan al sistema inmune, es cuando está tomando realmente mucha importancia, ¿no? Entonces, pues me imagino que lo que se estaba intentando hacer de momento era coger células del paciente, someterlas a tratamientos que las dejaban, como dijéramos, en una situación prácticamente de inicio de muerte celular, o sea, ya una muerte celular programada, y entonces infectar al paciente con ellas o tratar al paciente con ellas. Y se vio que eso generaba una cierta inmunidad, ¿vale? Eso genera una cierta inmunidad. Y desde luego, obviamente es el primer paso que hay que dar, porque no vas a comprometer al paciente poniéndole células vivas propias suyas, digamos, ¿no? Y creo que a raíz de esos estudios empezaron a pensar, bueno, ¿qué pasaría si las células estuvieran senescentes? Digamos, y harían los estudios primeros que hacen, obviamente, in vitro, y ven que efectivamente lo que está pasando con esas células es que están secretando un montón de, digamos, de citoquinas, etcétera, tiene una respuesta interferón y tal, que luego esa respuesta va a ser la responsable de que se exprese el complejo mayor histocompatibilidad 1, con lo cual lo de las tarjetas de presentación de las células va a aparecer, y que eso pues, puede realmente generar una respuesta inmune, por lo menos in vitro, más fuerte que la que de las células que están ya, digamos, predeterminadas a morir. Pues bueno, viendo eso in vitro, pues ya luego empezaron a hacer experimentos in vivo, más o menos en ratones y tal, y yo creo que después han terminado con la parte más interesante del artículo, que es ya hacerlo en cultivos primarios de pacientes, que sacan de pacientes, aunque lo hacen en vivo, y ven que efectivamente generan una cierta protección. Entonces, pues ya para pensarse que efectivamente esto puede ser por lo menos un tratamiento adyuvante con otros. Si nos puede explicar lo más sencillamente posible, para los que no entendemos mucho de biología, ¿cómo actúa el sistema inmunológico en caso de detectar células cancerosas? Bueno, en principio nosotros tenemos el sistema inmune innato, ¿no? Y ahí hay fundamentalmente dos tipos de células, los macrófagos y los natural killers, los NKs y tal, ¿no? Entonces, digamos que esas están patrullando y están viendo qué es lo que las células le presentan. Entonces, si, digamos, las células presentan esas tarjetas de presentación, digamos, esos péptidos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad 1, y ven que son, pues vienen de proteínas naturales, normales, que están en esas células, pues las células del sistema inmune no hacen nada, no atacan. Pero en principio, si ven que ahí hay algo que se está produciendo que no debería estar produciéndose y tal, lo mismo que si es una infección de un virus o lo que sea, pues reconocerían como que no son células nuestras o que están modificadas y las atacarían, ¿no? Entonces los macrófagos las engullirían, y los natural killers pues les daría lo que se llama el beso de la muerte, y soltarles ahí unas perforinas y tal para reventarlas, ¿no? Más o menos es lo que harían, ¿no? Lo que pasa es que las células tumorales son bastante listas, entonces, bueno, bastante listas o bastante malas, y lo que hacen es, por un lado, o dejan la maquinaria de expresar ese complejo de mayor histocompatibilidad se ve afectada y no lo presentan, o toda una serie de deficiencias, o generan citoquinas que inhiben a las células, a las natural killer y a los macrófagos, etcétera. Entonces, por eso se protegen, ¿no? Entonces, ese es el problema. Luego, en este caso sí que lo que es muy interesante es que pasan del sistema de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa, que esa ya es más específica de la gente que la está produciendo, ¿no? Y entonces aquí, pues es que incluso en las células senescentes estas llegan a activar
células del sistema inmune que son más de ese sistema adaptativo, ¿no? Como los CD8, que al fin y al cabo son los que aquí parece que llevan la voz cantante. Incluso también a las células CC, que son las que presentan los antígenos ya del complejo el 2, no del 1, también. Entonces, pues por eso es lo que les da cierta ventaja sobre los otros métodos que han probado, el otro tipo de células. ¿Por qué el sistema inmunológico debe de hacer un mayor esfuerzo para eliminar a las células senescentes que el que realiza normalmente para eliminar células muertas? Bueno, yo no sé exactamente si lo tiene que hacer, si realmente hay una diferencia muy grande en cuanto a eliminarlas, ¿no? Sí sé que en los experimentos que ellos hacen de pinchar en los ratones, van a la zona de pinchado de los ratones, donde han pinchado, y las células que están muertas han desaparecido un día después. Y eso debe ser pues engullidas por los macrófagos y tal. Y las senescentes pues están 11 días más o menos. O sea que me refiero que evidentemente les debe costar más. No sé muy bien exactamente el por qué. Como bien usted comentaba antes, la idea es extraer mediante una biopsia células cancerígenas e inducirlas a la senescencia. En un laboratorio, ¿qué métodos pueden utilizar para provocarla? Para provocar la senescencia, pues desde privarla de determinados nutrientes, ponerlas en hipoxia. En este caso es bastante relativamente fácil porque utilizan fármacos como las antraciclinas, que a dosis bajas y un tiempo crónico de tratamiento induce senescencia, mientras que si das una dosis más alta y un tratamiento agudo en un tiempo corto, lo que produce es la muerte. O sea que yo creo que la manera más sencilla es lo que ellos utilizan ahí, por ejemplo con las antraciclinas o tal. También puedes utilizar palbociclib, que es un inhibidor de los complejos ciclina CDK4, ciclina D y tal, y creo que hay algunos más que puedes otros fármacos que inducen ese tipo de... Las células senescentes, debido a las sustancias que producen, pueden favorecer el recrecimiento de tumores. Es por eso que la investigación propone fármacos que las eliminen del cuerpo para acabar con el cáncer. ¿Cómo es posible entonces que se plantee la posibilidad de inyectar también estas células zombies como un tratamiento antitumoral? Sí, eso es lo que mencionaba antes en el contrasentido que había entre dos artículos del propio grupo. El problema es que las células senescentes forman parte de lo que sería el microambiente del tumor y cuando hablamos de un cáncer siempre pensamos en las células tumorales, pero también hay que pensar en el resto de células que forman parte de que están en relación con las células del tumor. Entonces, en este caso hablaríamos de células tumorales senescentes. Esas células tumorales senescentes pueden entorpecer de muchas formas el tratamiento. Por ejemplo, lo que he dicho antes de que pueden generar el PDL2 y evitar el ataque inmunogénico. Ese que se quiere favorecer haciendo las senescentes. Pero por otro lado, también hay algunos otros artículos que hablan de que, claro, nosotros damos un fármaco determinado y están esas células senescentes que también lo pueden captar, igual que las células tumorales que están vivas. Las células tumorales que están vivas se están dividiendo y a lo mejor el fármaco que le hemos dado es para inhibir la división. Y inhibiríamos la división. Pero parte de ese fármaco no llega a las células tumorales porque las células senescentes lo pueden captar. Y en ese caso, en esas células no va a hacer mucho, porque si la célula no se divide, porque hemos dicho que es una de las características de la senescencia, pues probablemente simplemente va a hacer como una especie de reservorio de acumular el fármaco, metabolizarlo y eliminarlo. Con lo cual, de alguna manera, protege a las células tumorales. Por eso yo insisto, creo que es mejor la forma de utilizarlo como adyuvante, ¿no? En un momento determinado para mejorar un tratamiento determinado, más que generar células senescentes in vivo, porque tiene esa parte oscura. El estudio desarrollado por el IRB establece que la senescencia podría ser un mecanismo contra el cáncer. Esto podría deberse a que la senescencia da como resultado una detención estable del ciclo celular. En pacientes con cáncer, ¿qué supone la detención del ciclo celular? Pues que conviertes el cáncer, si solamente paras el ciclo celular, lo que pasa es que conviertes el cáncer en una enfermedad crónica de alguna manera. Es decir, una enfermedad, lo que estás haciendo es un efecto citoestático, es decir, de parar la proliferación. Entonces, más o menos lo detendrías en el estadio en que está. Si hicieras todas senescentes, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente lo que vamos a encontrar es una heterogeneidad dentro del tumor
y habrá algunas que sí te hagan senescentes o muchas, pero otras pues resistirán probablemente el tratamiento, ¿no? Entonces, pues ese sería un poco el problema. Pero evidentemente, tratamientos en cáncer que se hayan dado no solamente para hacer las células senescentes, sino para diferenciar a las células, como utilizar el ácido retinoico y todos estos en algunos tipos de leucemias, etcétera. Evidentemente, si tú paras la división celular, paras una de las características fundamentales del cáncer, que es una división no controlada, digamos, de las células. Eso es lo que conseguirías. Y para ir finalizando, las células senescentes deben de proceder siempre del tumor que queremos exterminar. Hombre, es posible que células senescentes de otro tumor, pudieran generar una respuesta inmune, pero también serían reconocidas como no propias y a lo mejor se eliminarían más rápidamente, ¿no? Porque ahí entraríamos en un problema de qué es lo que pasa con los trasplantes y todo esto, ¿no? Que nuestro sistema inmune también está pensado para rechazar lo que no es propio.